Hemos sido tan influenciadas en el falso sentido de valor que llegamos a este alarmante resultado. Las mujeres pasamos 3,6 horas diarias en promedio pensando en nuestro cuerpo. Y este resultado es aún más impactante si miramos la diferencia entre distintas edades, donde el tiempo es mayor en el caso de las adolescentes, que llega al 3,8, y disminuye al cumplir los años entre los 35 y los 45, igual estamos en el 2,9, ¿no? Es un montón de tiempo. Puede ser que esas 3,6 horas diarias no parezcan mucho tiempo, pero si lo ponemos en perspectiva, llegamos a un total de 54 días al año en los que pensamos en nuestro cuerpo. Pasamos casi 2 meses repasando cómo nos vemos, cómo podemos mejorar nuestra apariencia o incluso sintiéndonos mal al respecto. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de cosas que podrías hacer en esos 2 meses? Los proyectos que podrías planear, las actividades que podrías hacer, las series que podrías ver, los libros que podrías leer. ¿Por qué esto es un problema? El 86% de las encuestadas en nuestro estudio ha dejado de hacer cosas por cómo se ve o cómo se siente con su cuerpo. Esto se torna aún más preocupante cuando nos damos cuenta de que entre más horas pasamos pensándolo, es más frecuente que dejemos de realizar actividades. Esas son algunas de las reflexiones que aparecen en este libro, Contra los estereotipos de la rebelión del cuerpo, y estamos con la académica, investigadora e integrante de la Comisión de Investigación de la Rebelión del Cuerpo, Catalina Montenegro. Catalina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por estar acá con nosotras en el semáforo. Y estamos también con Nelia González, que es socióloga y cocoordinadora, ambas partes de las autoras de este libro, Contra los estereotipos. Buenos días, Nelia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, si les parece, quería que antes de ir a los contenidos del libro contemos qué es lo que es la rebelión del cuerpo. Nelly, si quieres partir contándonos de qué se trata esta organización. Sí, mira, la Rebelión del Cuerpo es un colectivo feminista. Nosotras nacimos en el año 2017 con el objetivo de visibilizar y erradicar la violencia simbólica y cómo esta impacta sobre la construcción de la identidad femenina. Nuestra idea siempre se partió trabajando en temas con medios de comunicación, cómo estos medios de comunicación impactan sobre la construcción del cuerpo, de cómo nos autopercibimos, pero a lo largo de los años hemos ido trabajando este tema, desarrollándolo, y no solamente hemos ido trabajando temas del cuerpo, sino también respecto a los estereotipos y cómo estos impactan sobre otros aspectos de la vida, que son también estos los que se abordan en el libro, como por ejemplo cómo impactan los estereotipos sobre los temas de maternidad, sobre los temas de trabajo, deporte, amor romántico, etcétera. Bueno, ahí dijiste una palabra que me parece que es clave, o más bien un concepto, pues son 2 palabras, que me parece que son claves y que no necesariamente todos quienes y todas quienes nos están escuchando pueden traducir, ¿no?, al cotidiano. Y quería preguntarle entonces a Catalina que nos ayudes a entender, porque es el corazón del libro, ¿qué entendemos por violencia simbólica? Bueno, vamos a entender violencia simbólica por todas esas violencias que son mucho más sutiles, más invisibles, más naturalizadas, que nos acompañan en nuestro cotidiano y que terminan organizando la sociedad y las dinámicas sociales de cierta manera, que están tan subterráneas y efectivamente son tan naturalizadas que las terminamos comprendiendo no como violencia, sino que como dinámicas comunes y corrientes. Y esa es la peligrosidad de la violencia simbólica finalmente, porque al no identificarla como tal, vamos teniendo menos herramientas para enfrentarla y para luchar en contra de esas violencias. Ahora, lo importante de trabajar en relación a aquello es que esas violencias que en algún momento son simbólicas se pueden transformar en violencias mucho más explícitas, y cuando llegamos a ese momento también, como las consecuencias pueden ser muchísimo más graves, empezamos a pensar por qué pasó esto. Por eso es tan importante avanzar hacia la erradicación de las violencias simbólicas y trabajar sobre todo en la educación y en la formación desde las primeras infancias, para que podamos como sociedad, no solo como mujeres, ¿cierto?, que somos las más afectadas, sino que como sociedad podamos avanzar hacia el trabajo, hacia la educación desde la primera infancia hasta los últimos momentos de la vida.
Ujú. Bueno, ahí parafraseando a Simone de Beauvoir, que decía que una mujer no nace, se hace, un femicida tampoco nace. Un femicida se construye culturalmente y se construye a través de la violencia simbólica. Un niño no espontáneamente no le va a pegar a una mujer ni la va a maltratar a una niña, sino que se le va a enseñar a lo largo de su vida que este cuerpo esta persona es menos valiosa que él y que está ahí para su disposición. Ahora en la rebelión del cuerpo, y ustedes pueden seguirla, yo lo hago hace muchos años, y una cosa que hacen, yo soy muy fan de lo que hace la rebelión del cuerpo, así que desde acá mis felicitaciones. Una cosa que hacen en la rebelión del cuerpo, especialmente en Instagram constantemente, es explicitar estas violencias simbólicas a través de exponerlas, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Y cómo la publicidad instala ciertas ideas de, por ejemplo, uno que recuerdo recientemente tiene que ver con el mejoramiento del cuerpo. Entonces, mejora tu cuerpo, ten el cuerpo que sueñas, llega, ¿cierto? Este mandato tan potente de que uno está en falta, porque tiene el cuerpo que tiene, independiente de ese cuerpo, ¿no? Independiente de cuánto pese ese cuerpo, independiente de cuánto mida ese cuerpo, todas las mujeres estamos en falta, siempre. Y bueno, eso es una violencia simbólica. Ahora lo interesante de que uno, y quizás ustedes en la casa están preguntando, bueno, pero esta feminista, una vez más le están poniendo tanto color, si tampoco es tan grave. Bueno, hablemos, Enelia, de lo que ustedes demostraron, de la gravedad que tiene esta violencia simbólica en los cotidianos de niñas y mujeres en nuestro país. Y mira, nosotros a lo largo de estos 5 años, bueno, casi 6 años, que es lo que el tiempo que lleva existiendo la rebelión, hemos estado levantando constantemente estudios que abordan distintos aspectos de la violencia simbólica. Entonces, primero que todo, quiero tomarme de las cifras que tú nombraste, que tiene que ver con, o sea, que yo creo que son nuestras cifras más relevantes porque sentimos de alguna manera que trascienden todos los temas que abordamos en el libro. Cuando nosotros decimos que el 86% de las mujeres ha dejado de hacer algo por cómo se ve o por cómo se siente con su cuerpo, estamos hablando que son niñas o son mujeres que dejan de ser visibles o dejan de tener presencia en el mundo precisamente por cómo se ven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando dejamos de hacer algo? Dejamos de ocupar un espacio y dejamos de, por ejemplo, levantar nuestra mano para dar nuestra opinión. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Dejamos de ser vistas, dejamos de ser escuchadas y, en definitiva, como es un fenómeno bien generalizado, somos nosotras las mujeres las que estamos perdiendo espacio. Entonces, estamos hablando, claro, de aspectos de espacios como de dar la opinión, perfecto, pero también esto se materializa en otras partes, por ejemplo, se materializan en términos de que dejamos de hacer ejercicio en forma pública, o por ejemplo dejamos de levantar la mano, son varias cosas, entonces es un poco complicado. Igual, por ejemplo, en temas de otra cifra que fue la que tú nombraste, que es el tema de las 3,6 horas que pasamos pensando en el cuerpo diariamente, si nosotros proyectamos esa cifra, estamos ascendiendo a 54 días al año, que son casi 2 meses. Son momentos o espacios en que dejamos de hacer otras cosas, que dejamos de concentrarnos por pensar cómo nos vemos. Entonces el tema adquiere su gravedad cuando lo proyectamos y cuando decimos dejamos de ocupar un espacio en el mundo también, uh-huh, para niñas y para mujeres. Sí, ahí hay un montón de cosas en las que vale la pena detenerse, ¿no? O sea, el tiempo. Y además cuando pensamos, las mujeres están a lo largo de su vida pensando entre 3,6 y 2,8. Igual es un montón. Estoy pensando en las mujeres de mi generación cuando estamos cerca de los 45. Es un montón. Y de hecho yo también me atrevería a decir que ustedes y nosotras, ¿no? Y las mujeres más grandes también, todavía tenemos una carga. Probablemente podríamos decir las chicas más jóvenes, las que nacieron a partir de los 2000, vienen hoy día con un ejercicio feminista mucho más fuerte. Pero, miren las cosas que como son. Al mismo tiempo son gente que está expuesta a las redes sociales, y un dato que ustedes también muestran, ¿no? Ahí, que tiene que ver con cómo se ha disparado la cantidad de suicidios vinculados con el autoestima corporal.
y por supuesto psíquica, a partir del uso especialmente de Instagram y esta fantasía de cuerpos que instala esta red social más que ninguna otra, ¿no? Podemos pensar en que Facebook y que Twitter tienen sus propios rollos y TikTok, pero claramente Instagram tiene mucho tema con la idealización de un cuerpo. Y luego también aparece otra cosa que me parece tremendamente importante, porque cuando Nelia dice las mujeres estamos esta cantidad de horas, 3,6 o 2,8, dependiendo del rango de edad, lo que llegan a ser casi 2 meses al año, no estamos pensando bien de nuestros cuerpos. No es que estemos ahí vanidosamente mirándonos al espejo y diciendo espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Estamos al revés, estamos maltratando nuestro propio cuerpo, nuestro ser, porque no estamos en el estándar. Y si ustedes lo piensan, es una súper buena manera del patriarcado de mantenernos atadas, algo que dice Naomi Wolf también en ese clásico, El mito de la belleza, que invito a todo el mundo a leerlo. Donde dice, bueno, las mujeres hemos avanzado en términos de derecho, pero una manera de mantenernos sujetas es a través de hacernos sentir inconformes con nuestro cuerpo, y la cantidad de tiempo, energía y dinero que gastamos en tratar de vernos de una manera distinta a la como somos es tremendamente influyente en nuestro cotidiano. Ahora, Catalina, ustedes como equipo lo que comparten en contra los estereotipos, este libro que está acá publicado por Montena, distribuido por Penguin Random House, así que ya lo saben, está en todas sus la librería más cercana, y también a través de las redes de Penguin Random House. Hay un montón de trabajo acá de investigación, pero ustedes también hacen un montón de trabajo in situ, hacen un montón de trabajo de talleres, y quería preguntarte, ¿qué es lo que observan cuando las niñas y las mujeres empiezan a ser liberadas de estos prejuicios respecto a su propio cuerpo? Sí, es interesante la pregunta, porque finalmente cuando tú dices estamos atrapadas como en esta constante revisión de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de mujeres en la sociedad, y nos damos cuenta finalmente cómo se lucra con la inseguridad de las mujeres en todas las edades. Desde muy niñas hasta que somos ya mayores, a las mujeres no se nos permite envejecer, no se nos permite tener un cuerpo que no sea el socialmente aceptado. Entonces, cuando empezamos a conversar estos temas, y es súper bonito porque nos ha pasado ahora con el libro, que al tratar los temas y al visibilizarlos, nos damos cuenta de que las problemáticas que pensamos que eran de nuestro mundo privado son absolutamente sociales, comunes, y por eso también abrazamos la idea de lo personal es político, porque al visibilizar y al mostrar estas discusiones vamos entendiendo de que no son problemas individuales, no soy yo la que tiene el problema con mi cuerpo, sino que es una sociedad patriarcal que se constituye de una manera en que las mujeres nos insegurizamos para mantenernos en control. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre esto y lo vamos haciendo público, yo creo que una de las grandes experiencias está en que empezamos a colectivizar también la discusión, y empezamos, yo siento, un poco a sostenernos también en esto, y se transforma también en una bandera de lucha constante y cotidiana que también tiene que ser sostenida. En el caso de la rebelión es una cruzada constante, social, pero que además se transversaliza en distintas dimensiones. La rebelión también tiene dentro de su cuerpo de voluntarios muchas personas que están en la universidad, que son profesionales, que trabajan en distintas cosas. Entonces, discutir estas temáticas permite también amplificar la discusión a otros espacios que, si no estuviéramos hablando de estas cosas, probablemente el tema nunca llegaría. Y es, yo creo, también uno de los grandes objetivos que tiene contra los estereotipos, porque finalmente permite que esta lectura llegue a esos otros espacios y sea un llamado también de reflexión a, por ejemplo, espacios de socialización de estereotipos y de discriminación y de sesgos, como es la escuela, por ejemplo. Ajá. Entonces, también es además de toda la acción que se hace en la rebelión como activismo, también el libro nos permite llegar a esos otros espacios que no están acostumbrados a la discusión, que no tienen la sensibilización y que probablemente sin esta compilación de ensayos no tendrían acceso a abrir la discusión sobre los estereotipos de la maternidad, la amistad, como el deporte, el placer, etcétera.
Estamos conversando con Catalina Montenegro, académica, investigadora e integrante de la Comisión de Investigación de la Rebelión del Cuerpo, y con su cocoordinadora, la socióloga Nelia González, ambas partes de las autoras de este libro contra los estereotipos de la Rebelión del Cuerpo, este colectivo feminista que yo les invito de verdad que sigan en Instagram, porque la información que ellas están dando constantemente, yo no me sorprendí demasiado con el libro porque vengo siguiendo a la Rebelión del Cuerpo hace muchos años, entonces conocía los estudios, pero es un súper bien, como la palabra que usó Catalina, es un súper buen compilado para poder entender. Y si alguien todavía tiene problemas para ver por qué seguimos saliendo a marchar, por qué seguimos hablando de todo esto todos los días, bueno, dos recomendaciones. Vayan a ver Ellas Hablan, de Sarah Polley, que acaba de ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Tremenda película, y léanse este libro. Ahora, nos decía Catalina, Nelia, que uno de los objetivos que a ustedes les gustaría es que esto, por ejemplo, se leyera en las escuelas. Y quiero que hablemos también del tono que tiene el libro, porque es un libro de investigación, pero es un libro muy pensado en público joven. ¿Por qué esa estética para este libro? Bueno, súper en línea con lo que decía la Cata y también con lo que planteamos en el libro. Nosotros tenemos súper claro que uno de los agentes socializadores es la escuela, ¿cierto? Es la educación. Y nosotros sabemos que los estereotipos de género se incorporan o se internalizan desde muy pequeñas. Es algo que nosotras aprendemos y que, bueno, es un aprendizaje que está a lo largo de la vida. Entonces, nuestra idea era, y muchas veces, eso por una parte. Por otra parte, nosotras hacemos investigación. La mayoría de las integrantes o de las activistas que participan en la investigación, trabajamos realizando investigación en nuestra vida laboral también. Y muchas veces pensamos que cuando se levantan este tipo de estudios se quedan siempre desde el ámbito académico y no siempre se logran visibilizar de la mejor manera. Nosotros dijimos, estamos haciendo activismo, sí, estamos haciendo investigación, sí, que son cosas que a nosotras en general nos gustan bastante, nos apasionan bastante, pero queremos que esta visibilización de estos fenómenos se vean y que se aprendan y se cuestionen también. Entonces dijimos, ¿cómo hacerlo? Tomemos los datos que se construyeron de manera bastante rigurosa, pero mostrémoslos para que distintas poblaciones de distintas edades, de distintos grupos socioeconómicos lo entiendan. Entonces tomamos cada uno de los estudios que nosotras hicimos a lo largo de estos 5 años e hicimos un capítulo y tratamos de que fuera lo más cercano, lo más dinámico y lo más claro posible, explicando conceptos que son bastante como complejos de manera bien simple para que se entiendan y además incorporando ciertas actividades para que podamos aterrizar todo lo que nosotros le estamos planteando, para que podamos aterrizar las cifras, los datos, los conceptos y que podamos incorporarlo y que podamos cuestionarlo en momentos o en eventos de nuestra vida también. Entonces, la idea es tomar un tema complejo, quitarle esta complejidad y mostrarlo, presentarlo para que el cuestionamiento esté a la base también. Claro que sí, además porque dato mata relato, ¿no? Entonces cuando dicen, no, pero claro, si no es tan importante, no, pero si le están poniendo color, no, pero bueno, aquí tiene el dato. Yo estoy pensando especialmente en los padres, madres, educadores, educadoras que muchas veces pasa, a mí me pasa, como académica también, ver a mis alumnas. Y seguramente esta experiencia les resulta familiar. Uno está mirando a una chica y uno está diciendo, esta chica es brillante. Pero ¿por qué no habla más en clase? ¿Pero por qué no se mueve con más seguridad? ¿Pero por qué no logra transmitir toda esta brillantez que tiene en su cabeza? Uno la lee en sus escritos, ¿no? En mi caso me pasa que los veo en los trabajos. Y uno dice, bueno, ahí está, pues parte de por qué las mujeres nos cuesta mucho compartir la genialidad a veces, la brillantez o las preguntas que tenemos adentro, es porque el mundo nos ha entrenado para decir que no tenemos lugar, no deberíamos estar ocupando lugar. Y si llegamos a ocupar lugares, deberíamos hacerlos en términos muy, muy específicos. Y esto está pasando todos los días, a cada rato. Hemos avanzado, por supuesto que sí, pero tenemos todavía desafíos tremendos para hacer y para eso necesitamos herramientas. Y una herramienta está aquí. Este libro contra los estereotipos del colectivo La Rebelión del Cuerpo. Hemos conversado con Catalina Montenegro, Nelia González, ambas investigadoras, parte del equipo de La Rebelión del Cuerpo. A través de ellas yo le mando mis felicitaciones a todo ese tremendo equipo, a todas las voluntarias, a todas las mujeres, y yo recomiendo especialmente este libro a los varones. Sería fantástico que muchos varones lean contra los estereotipos, van a entender un montón de cosas. Catalina, Noelia, muchas gracias. Nelia, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por la invitación. Así que lean el libro, está súper bueno. Muchas gracias por la recomendación también. Un placer. Bueno, ya lo saben, el libro está editado por Montena y publicado por Penguin Random House, así que lo pueden conseguir en las redes de Penguin Random House, lo pueden conseguir en sus librerías. Un estupendo regalo, autorregalo, y con esa recomendación nos vamos escuchando a Benjamin Walker. Qué rico sería estar en Acapulco. Así cerramos el programa de hoy y nos encontramos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.